coches deslizándose en agua, movimiento entre huesos, cojinetes cilíndricos. ¿Qué tienen en común estos fenómenos? La respuesta es que todos estos usan la lubricación hidrodinámica. Cuando hay movimientos entre dos superficies, el rozamiento y la energía disipada en forma de calor dañan ambas superficies. Para evitar esto, se introduce una fina capa de lubricante entre las dos superficies. La base de este fenómeno se basa en que, en una capa fluida fina, las fuerzas de fricción actúan en distancias largas en relación con la altura, lo cual crea un campo de presiones que separa las superficies. Esto se usa mucho para los engranajes en mecánica o incluso se puede ver en la naturaleza como en el líquido sinovial de los huesos. Por ejemplo, vamos a poner de manera visual uno de sus efectos. El aquaplaning ocurre cuando las ruedas de un vehículo atraviesan una superficie cubierta de agua, perdiendo tracción con el suelo, ya que el neumático es incapaz de evacuar todo el agua acumulada, de manera que ésta actúa como lubricante con el asfalto. Antes de empezar a hablar de los principios de la lubricación, dame un poco de historia. Actualmente, la ciencia que estudia la fricción y la lubricación se conoce como tribología. Sin embargo, su estudio tuvo sus inicios con Leonardo da Vinci en 1493, y es que tras una serie de experimentos llegó a dos conclusiones. La primera, la resistencia por fricción era la misma para dos objetos con mismo peso, pero superficies distintas, y la segunda, que la fuerza necesaria para superar la fricción se duplicaba cuando se duplicaba el peso. En el presente, esta ciencia ha pasado a ser indispensable para la ingeniería, pues permite que funcionen correctamente piezas tales como rodamientos, embragues, motores, frenos o incluso prótesis articulares. Volviendo a la bici, en este momento vimos aquaplaning. Esto es una consecuencia del efecto cuña. Cuando pensáis en el efecto cuña, probablemente estéis pensando en esto. No vamos a hablar del efecto cuña en sólidos, sino que en líquidos, pero veremos por qué estos dos fenómenos tienen el mismo nombre. Vamos a hacer zoom en la bici y vamos a poner nuestro sistema de referencia en la rueda. Con esto podemos considerar que la rueda está quieta y que es el suelo y el agua que se mueve. Esto es un sistema idéntico al de un cojinete. En esta gráfica se ve representado la superficie, el cojinete que está quieto y el lubricante que se desplaza por el movimiento relativo entre las capas. También vamos a representar la velocidad del suelo, la altura, la longitud del cojinete y las presiones exteriores. Nuestro objetivo va a ser demostrar que en este sistema las fuerzas de presión son mayores que las fuerzas de fricción, considerando que la longitud del cojinete es mucho mayor que la distancia al suelo. Por la ecuación de continuidad, podemos obtener una relación aproximada entre la velocidad transversal y la velocidad tangencial. Como podemos ver, tiene una relación con el cociente de la altura partido de la longitud. Por lo tanto, la velocidad tangencial es mucho mayor que la transversal. Con las ecuaciones de cantidad de movimiento, podemos obtener las siguientes relaciones, que para nuestro sistema se traducen a estas ecuaciones, donde UC, HC y US son los valores característicos de la velocidad de la superficie, de la altura y de la velocidad transversal. T0, el tiempo inicial que dijimos, y estos valores representan la variación temporal de la presión transversal y longitudinal. Mediante un estudio de la segunda y tercera ecuación, comparando órdenes de magnitud, vemos que para poder estudiar adecuadamente el efecto de la viscosidad, debemos imponer dos condiciones. La primera será para que tengamos un movimiento casi estacionario, es decir, que ni la velocidad longitudinal u ni la velocidad transversal v dependan del tiempo. Y la segunda, para hacer despreciables los términos convectivos, es decir, los términos asociados a la cantidad de fluido que entra y sale. Así, obtenemos las ecuaciones de movimiento modificadas. Si sustituimos los términos y reordenamos, obtenemos las expresiones para el incremento de presión longitudinal y el incremento de presión transversal, de modo que podemos compararlos.
De nuevo, para realizar este estudio, recurrimos a la relación de magnitudes entre la velocidad y distancia, tanto transversal como longitudinal, siendo evidentemente mucho mayor la longitudinal. De esta manera obtenemos que la diferencia entre incrementos de presión es del orden del cuadrado de la longitud L del cojinete entre la separación cojinete-superficie característica h sub c. Invirtiendo numerador y denominador, tenemos un número mucho menor que 1. Por lo que llegamos a la conclusión de que el término transversal del incremento de presión es despreciable con respecto al término longitudinal, lo cual nos permitirá hacer nulo uno de los términos de las ecuaciones. Las ecuaciones que teníamos se nos quedan de la siguiente forma, donde es visible que, en efecto, la variación de presión ya no depende de la altura I. Bien, pues vamos a obtener la ecuación de movimiento que buscamos. Para ello, integramos la ecuación 1, referente a la velocidad u, en todas las capas de la altura h, teniendo en cuenta que, por adherencia, en altura 0, la velocidad del fluido será la misma que la de la superficie. Y en altura h, el fluido está pegado al cojinete estático. De esta manera, obtenemos la expresión final de la velocidad u con su correspondiente término del gradiente de presiones. Pero claro, ¿cómo pondríamos de manera visual esta velocidad? Primero, estudiamos la configuración más simple, la solución del flujo de Couette, donde la distancia h entre cojinete y superficie sería constante. Como podemos ver, la velocidad viene dada por un gradiente lineal en todo L, para un flujo laminar y estacionario. Su flujo Q viene dado por la integral sobre toda la superficie de la velocidad U. Sin embargo, este no es nuestro caso, dado que la altura es una variable, y esto afectará al gradiente de presiones. Dado que se debe cumplir la ecuación de continuidad del caudal, es decir, que este solo dependa del tiempo, va a ser necesario un término de Poiseuille asociado al gradiente de presión. Como podemos ver, las velocidades aumentan cuanto h disminuye, formando un máximo de presión dentro de la longitud L. De esta manera, integrando U, obtenemos el flujo correcto. También, si recordamos, usando nuestra primera ecuación de movimiento, integrando en la altura, vemos que efectivamente el caudal no depende de x, habiendo aplicado por supuesto adherencia para v también. Por último, encontraremos otra expresión para el caudal que lo relacione con la longitud L. Para ello, despejamos el gradiente de presiones e integramos en toda la longitud, de manera que obtenemos la variación entre la presión inicial y final. Sin embargo, en nuestro caso, ambas son iguales, así que este término sería nulo. Volvemos a despejar Q y comprobamos que depende de la altura a lo largo de L. Ahora que tenemos el caudal, podemos obtener el gradiente de presión sustituyendo esta ecuación en la ecuación de presiones. Y, si este gradiente de presión lo sustituimos en la ecuación obtenida anteriormente, obtendremos el perfil de velocidad que buscamos. Con todo esto, es posible calcular las fuerzas que actúan sobre las superficies del sistema. Vamos a analizar las fuerzas resultantes en el suelo. El primer término corresponde a las fuerzas ejercidas en las paredes a causa de la presión. El segundo corresponde a las fuerzas viscosas. Como podemos ver, las fuerzas de presión que separan las paredes son L partido de H veces más grandes que las fuerzas de viscosidad que se oponen al movimiento. El resultado de esto es que el agua empuja las dos superficies en dirección diferentes, similar a lo que hemos visto en el vídeo del señor cortando el árbol. Volviendo al ejemplo de la bici, donde la superficie es el suelo, el cojinete es la rueda y el lubricante es el agua, podemos entender por qué la distancia de frenado era más larga. Estamos observando cómo la rueda flota por encima del suelo gracias a la fuerza de presión que el agua está efectuando sobre la rueda y el suelo. Esto es el efecto Coulomb. Tony, ¿estás bien, tío? Si lo han, ¿tú crees que esto es suficiente prueba para saber que lo hemos hecho nosotros?